Bueno, ya vamos a empezar a estudiar Efesios 2:11. Efesios 2:11, ya terminamos del 10. Ahora vamos a Efesios 2:11. Aquí estás, ahí ¿dónde estás? Efesios 2:11. Vamos a ver ahí. Efesios 2:11, Ruli. Después de haber terminado del 10 sobre el tema de que somos criatura de Dios o creación de Dios para andar en buenas obras, el Espíritu Santo hace también esta reflexión sobre quiénes éramos antes nosotros, los que nosotros nos consideramos gentiles. Nosotros no venimos del pueblo de los judíos, ¿verdad? O quizás alguno, pero ya sería de muchas generaciones atrás, ¿no? Pero en Efesios 2:11 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, llamados incircuncisión, debería decir incircuncisos. Pero aquí dice incircuncisión. Dice, a ver, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Yo también pensaba que era incircunciso. Es incircuncisión. Bueno, así se llamaba a los gentiles, ¿verdad? Entonces es importante empezar a ver cómo los judíos acusaban o les decían a los gentiles paganos, incircuncisos. Esa era su forma de actuar. De hecho, inclusive, pues como te digo, no querían ni saludar, porque supuestamente ellos estaban contaminados de ídolos, ¿no? Y los judíos estaban tan orgullosos de esa circuncisión que era una práctica, aunque esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. O sea, se sentían más orgullosos de ser circuncidados, de ser del pueblo de Israel, que ser verdaderamente de corazón, de espiritualidad, de eso, ¿no? Ahora sabemos que esa circuncisión pues representa el bautizo. Si en el Viejo Testamento Dios era la señal para que tú fueras pueblo de Israel, ahorita voy a leer eso, tenías que ser circuncidado. Ahora en el Nuevo Testamento, para que tú seas pueblo de Dios, la señal va a ser el bautizo. ¿Por qué el bautizo? Porque el bautizo es el Evangelio. Fíjate bien lo que te digo, el bautizo es el Evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? El bautizo es el Evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si está de acuerdo conmigo, a ver, explícamelo. ¿Por qué digo que el bautismo es el Evangelio? ¿Quién me lo puede explicar? Exactamente. Inclusive el apóstol Pablo decía, por mi Evangelio. O sea, nosotros cuando obedecimos el Evangelio es como si viéramos nuestro propio Evangelio, nuestra muerte, nuestra sepultura y resurrección. Nada más que nosotros lo hacemos por fe. Entonces, como quiera que sea, vamos a leerlo esto en Colosenses 2. Colosenses 2, 11 y 12. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautizo, en la cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Entonces podemos observar que en el bautismo empieza nuestra verdadera tarea. ¿Por qué? Allá lo hacían en la carne, ahora nosotros tenemos que día a día ir cortando al hombre carnal de aquí, al hombre pecaminoso, al hombre que nos afecta. Entonces, aquí empieza.
Y como les decía yo ayer a mis hermanas, esa es nuestra meta, esa es la razón de ser un cristiano. Alcanzar la esperanza, la vida eterna, alcanzar la madurez, cortando y sacando, voy a decir así, la corrupción del hombre carnal que todos tenemos en la carne. Esa fue una verdadera, ¿cómo se puede decir?, arma que Dios nos dio para poder vencer al enemigo. Sin esa esperanza, sin ese amor, sin ese evangelio, todos nosotros estaríamos bien sometidos al chamuco, pero bien sometidos, bien agarraditos, ni para dónde hacerte, mijo. Y todo el que lo negara todavía, porque dice que para que una persona se cure de una adicción o de un vicio, primero tiene que aceptar que lo tenga. Y hay gente que tienen vicios, son bien alcohólicos, dice, no soy borracho, no lo aceptan. O sea, todavía están más amarrados al chamuco. Así es que esta es la manera que Dios nos enseña que a través del evangelio uno pueda, si tiene fe, lograr alcanzar la esperanza de entender todas las cosas que Dios nos quiere dar a ver, ¿no? Así que eso era lo que éramos, se nos llamaba, y digo se nos llamaba porque nosotros también estábamos ahí, se llamaba a nosotros también sin saberlo. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Yo te digo una cosa, yo no sabía absolutamente nada de los judíos, yo no entendía absolutamente la Biblia. Si me tocó ver alguna vez la película de Charles Heston con los 10 mandamientos, porque a veces en México cuando es la Semana Santa, que le dicen la Semana Pinga, en la televisión ponían muchas películas así como bíblicas. Ponían, por ejemplo, la de los 10 mandamientos. Y yo... Las que no se circuncidaban, todo era por el marido. O sea, la circuncisión entraba con el marido. Ya, el marido a ser circuncidado, su esposa eran uno. Sí. Pero ahora ya no. Ahora ya Dios dice, ya no hay hombre, mujer, todos uno en Cristo. Ahora todos ya, también las mujeres se tienen que circuncidar espiritualmente. Ya. No, porque hay práctica en África de mujeres que se circuncidan. Hay una película muy, muy bonita. Una mujer se muere porque la circuncidaron, porque hay religiones que quién sabe cómo lo harán con las mujeres, es una cosa horrible. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? De que nosotros, yo miraba esas películas, yo no sabía nada. O sea, miraba Moisés, no sé qué ese Moisés, ¿sabe qué sería será? Entonces son cosas bien interesantes que ahorita vamos a platicar, hermanos, porque, o sea, imagínate, sin saber tanta historia, tantos eventos tan grandes, que toda hasta la fecha cuando oigo los eventos de los judíos me hace sentir, wow, o sea, yo no sabía nada de Esther, de Ruth, lo que hicieron, las hazañas que hicieron en el Viejo Testamento, ¿no? Son cosas que me queda wow, o sea, y sobre todo cuando tú las ves, dices, wow, para mí es algo grandioso. ¿Ves? Ya yo cuando estaba en Guanajuato, yo miraba las cosas que hacían mis paisanos o los mexicanos y me daba vergüenza. Todavía hasta la fecha, por ejemplo, a mí no me gusta traer una bandera de México y decir que soy mexicano. ¿Cómo voy? Todo el basurero que supuestamente el mes de la patria, que aman su patria y es un desastre. Y luego que te digan que tú también eres igual, no, o sea, ama la patria amando a tu hermano, limpiando las calles, haciendo algo positivo por el país, no haciendo todo volumen tu bocina con todo ruido y ya soy mexicano. O sea, ¿qué es eso? O sea, es una vergüenza. Pero ellos no lo ven. Y entonces los israelitas era lo que se cuidaban, gente de honor, gente era la luz del mundo, los israelitas, aunque después sabemos que se les fue botando la canica, como decimos, ¿no? Pero bueno, le llamaban la circuncisión, era la señal del pacto entre Abraham y su gente. Vamos a leerlo allí en Génesis 17, del 9 al 14. Vamos a ver qué dice Génesis 17, del 9 al 14. Vamos a ver cómo Dios dio ese pacto de la circuncisión al pueblo de Israel. Génesis 17, del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por la señal del pacto entre mí y vosotros. Y la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación, el nacido en casa y comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vosotros, carne por pacto perpetuo. Perpetuo no es eterno. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su propicio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ahí podemos observar cómo Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad?, que después de él, todos tenían que ser circuncidados. Al 8º día, Jesucristo fue circuncidado. Jesucristo lo llevaron al templo para ser circuncidado. Si nosotros hubiéramos nacido ahí, también hubiéramos sido circuncidados. Esa era la señal. Yo estoy pensando que cuando un extranjero quería ser judío por religión, se le llamaba prosélito, no estoy seguro si así se le llamaba. O sea, si tú querías ser judío por religión, pues te circuncidaban. Era una parte muy dolorosa, día de grande. ¿Me explico? Y así te llamabas prosélito, eras judío por religión, no por raza. Entonces, así era la señal de la circuncisión. Pero ya eso ha cambiado todo. Eso ya ahorita en tiempos modernos ya no quieren hacer eso. Pues es muy doloroso, ya no lo hacen. Y una vez me topé un mexicano de aquí de Tucson y me fuimos a platicar. Me dijo, no, hijo, yo soy judío. Yo soy judío por religión. Ah, ¿te hiciste judío? Y sí me maravillé. ¿Tú te hiciste judío? Sí, soy judío. ¿Y te circuncidaron? Y me dijo, ¿qué es eso? Entonces, pues no sé cómo se hacen de judíos ahora, o yo no sé cómo los judíos predican para que seas judío por religión, no sé, tampoco les interesa, no creo. Pero bueno, como quiera que sea, ahí está, hermanos, esa era la razón. Entonces nosotros no éramos de esa raza, no pertenecíamos a esa nación, éramos gentiles. Para nosotros tenemos muchos dioses, otras cosas que nos llamaban la atención. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 2:11 también, 2:12, perdón, Efesios 2:12. Vamos a ver qué dice ahí. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. O sea, otra vez vuelve a recordarnos quiénes éramos nosotros en otro tiempo. Estábamos sin el Evangelio, no teníamos justicia, no teníamos justificación. O sea, no hay esperanza ahí. Sin Cristo no hay nada. Estábamos sin saber la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin la esperanza de alcanzar la madurez y sin Dios en el mundo. Eso no sabíamos dónde estábamos o qué estábamos pisando. Y lo digo porque a lo mejor muchos todavía no notamos esa diferencia, ¿no? O sea, oye, ¿sabes dónde estás pisando, verdad? ¿Sabes dónde estás? ¿En qué lugar estás ahorita? Y me gusta, estás sabiendo lo que es Egipto, el pueblo de Israel. Estás sabiendo lo que es el mar, el bautizo. Estás sabiendo como los 40 años de prueba y la promesa, el pacto. ¿Cuál es la promesa del pacto? La tierra prometida de Canaán, después de cruzar el río Jordán, la segunda resurrección. Primera resurrección, el mar rojo. Segunda resurrección, el río Jordán. ¿Dónde está usted ahorita? Le pregunto a mis estudiantes, ¿en qué área está? No, pues estamos en Egipto. Otros me dicen, estamos en el desierto. ¿A qué horas pasó el mar? ¿Ya pasó el mar? Ah, no, ¿verdad? No, para atrás. Usted todavía no ha pasado el mar. Usted todavía está en Egipto, usted todavía está en el mundo, esclavizado a tantos dioses. ¿Me explico? Entonces, así estaba el pueblo de Dios y nosotros no sabíamos nada. Nosotros en ese tiempo estábamos ignorantes de todo lo que es Dios. Teníamos dioses por ignorancia o ídolos. Estábamos sin Cristo, en pecado, ignorancia. Imaginémonos si nos hubiéramos muerto. Hay cosas que me pasaron con mi juventud, como
primos, amigos, tuve 2 primos que se mataron muy jóvenes, 20 años. Otros también se mataron, amigos míos borrachos en mi época. Muchos jóvenes se mataron porque en ese tiempo todos tomábamos hasta perdernos y muchos murieron. Y siempre era mi pregunta, ¿no? De, ¿por qué a mí no me tocó? Si yo también anduve por todas esas cosas y manejábamos a toda velocidad y sin embargo no me tocó. Entonces yo tengo mucho que agradecerle a Dios, mucho que agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de haber entendido todas estas cosas. Estábamos, como digo, ignorantes de la ciudadanía de Israel, los eventos de las historias de aquellos personajes que hicieron tantas cosas por su fe. Simple y sencillamente imagínate un evento como el de David, 16 años, con un gigante acusándolos de israelitas cobardes, israelitas miedosos. Vamos a pelear 1 a 1 y el que gane pues se va. Y estás hablando de que estaba ofendiendo al pueblo de Dios, estaba ofendiendo a su pueblo, a la gente, a los de los pactos, a la descendencia de Abraham. Y nadie decía nada, todos se quedaban con miedo y era gente entrenada para pelear. Le tenían miedo a un camarada que estaba muy alto. Yo tenía un primo que cuando se iba a pelear le decía, oye primo, entonces está bien grandote, mejor, le caben más golpes. Decía siempre, como se iba a pelear mi primo, ¿no? Y caramba, ver a este joven y que dice, oye, pues ¿por qué nadie pelea? O sea, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su valor? Y cómo es que yo le voy a dar en la torre. Oye, pero ¿por qué? Yo no sé nada de guerra, pero este me va a caer ahorita, no puede estar ofendiendo a Dios. O sea, ¿te imaginas el acto tan heroico de este David, de un jovencito de esa fe tan grande que estaba demostrándole a toda la congregación de Israel? ¿Quién es David? Y después fue rey de Israel. Cuando vimos la historia de Esther, hermanos, es una historia muy, muy hermosa de cómo se ama una nación. Pues te digo, ¿cómo amas a una nación? ¿Qué hizo Esther, hermano? Esther simple y sencillamente es escogida por el rey y este hombre malo que odiaba porque es el diablo, odiaba a los judíos. Esta mujer fue y se presentó al rey aunque la podían matar, pero todo eso lo hizo por amor a su nación, a su pueblo. Y después le explicó lo que estaba pasando, que aquel hombre había hecho esa ley que iban a matar a todos los judíos, los iban a exterminar y que ella era judía también y que también iba a ser exterminada. Y cómo pudieron revocar o cómo pudieron cambiar, no cambiar, la ley ya estaba, sino mandar otra ley, ok, tal día, tal fecha, que cada judío de cada provincia que se arme de valor. Ahora sí, como dice, ojo por ojo, diente por diente, a ver a cómo nos toca. O sea, si hay una orden que te van a matar y tú dices, bueno, pero ¿cómo me defiendo? Si está la orden, hay otra orden que te puedes defender, agarra martillos, tabiques, bloques, lo que sea, pero te vas a defender. Y esa fue la manera que el pueblo tuvo éxito de defenderse, porque se levantaron también en armas a defender. Todo eso vino porque Esther amaba a su nación. Y no importó que si ella iba a entrar, dijo, si pasa, si el rey no te pone, te matan. Y ella lo hizo. Son cosas que te debes de poner a pensar en esas historias, de decir, bueno, ¿y yo qué tanto amo a mis hermanos? ¿Qué tanto amo a esta nación? ¿Qué tanto amo a la iglesia? De dar la vida por la nación, por los hijos de Dios, ¿no? ¿Y qué me cuentan de aquella mujer Ruth también? Una mujer que no era del pueblo de Dios. ¿Ves? Y cómo ella, cuando se le habló de Dios, ella cambia completamente su religión. Rahab. ¿Quién más me puedes hablar de la historia de los judíos? Moisés, ni se diga nada. Josué, un hombre muy valiente, que metió a la gente a la tierra prometida de Canaán. De esas cosas y más historias, nosotros éramos ignorantes de lo que significa ser un ciudadano de Israel. Ignorantes. Por esas cosas están como ejemplos. ¿Sabes que están en la Biblia, ¿no? En Hebreos 11? Que Dios no se avergüenza de llamarles hijos, por lo cual ha preparado una mejor ciudad. Vamos a leer un poquito de eso para que nos demos cuenta, hermano. Hebreos capítulo 11.
En Hebreos 11, voy a empezar en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios entendimiento de su ofrenda, muerto aún hablaba por ella. Aunque Abel no era del pueblo de Israel, pero sí pertenecía a Abraham porque era de fe. Acuérdate que todo viene por la fe. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardón de los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena de innumerables que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde ese sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido al espía en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándolo de Gadeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubrieron de pieles las ovejas y de cabras, porque angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas historias tienen que tener un valor muy grande para el creyente hoy. Muchas historias que aquí, me podría pasar de un sermón de cada uno de
de lo que hicieron estas personas. Por eso es tan importante, ¿dónde estabas antes? Y la oportunidad, esto es vida, o sea, esto que destacamos es la vida. Lo demás, tú me puedes decir, no, yo prefiero ser rico, millonario. Y luego, ¿qué va a pasar si te haces rico y millonario y tienes todo el mundo en tus manos y tienes todo lo que tú quieras? Te voy a platicar, por ejemplo, lo que dice Dios del hombre carnal en Primera de Pedro, capítulo 1, 24, 23 y 24. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, el 24, dice, bueno, 23 para que vean la diferencia. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha anunciado. O sea, Dios me está enseñando que la gloria del hombre la gloria del hombre es como la flor de la hierba. O sea, ¿qué aventuras hay allí? Si yo veo una hierba del campo, está ahí, no se mueve, está muy verde porque quizás es mucha agua, pero no se mueve, no hace absolutamente nada. Y luego nace la flor y en la tarde se seca. Esa es la gloria del hombre, esa es la historia del hombre, esa es su vida del hombre. Sus opiniones, ahí están en esa flor. Así termina la gloria de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la historia de los hombres de fe, son historias grandísimas que hay que entender. Hay una parte de la historia ustedes saben la historia de Naamán. Allí en el YouTube pusieron una historia que me gusta mucho, inclusive esto provocó que esta muchacha se bautizara en Cortázar. Ya que cuando le dije, ¿sabes qué es lo que pasa, hija? Ella estaba muy angustiada, se sentía muy mal, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Yo le estaba predicando por aquí y por allá, ¿no? Y ya cuando llegué al punto, ¿y sabes qué? Te voy a platicar, la historia de Naamán es tu vida. Y le empieza el hombre allí a explicar toda la historia de Naamán. Este hombre que tenía lepra, este hombre que cuando le dicen a la mujer, oye, pues si vas a la tierra de Samaria, ahí hay quien te puede sanar de la lepra. Este hombre iba con dinero, con todo, pero con una incertidumbre, una desconfianza, ¿me irán a sanar? ¿No me irán a sanar? ¿Qué va a pasar ahí? No sé, siento que a lo mejor si este viaje de balde, todo lo que le pudiera venir en su mente, ir hasta la tierra de Samaria para que le sanaran de su lepra. Y que cuando llega a ver al rey, y el rey se rasga los vestidos, y empieza a decir, ¿acaso yo soy Dios que pueda dar vida o muerte? Ver, este hombre viene aquí a que yo le sane de su lepra. Mirar cómo busca ocasión de guerra. Y cómo Eliseo le manda un mensajero como que anduvieran peleando entre ellos. Óyeme, ¿qué estás haciendo? Que venga para acá, que hay quien lo sane. Y ahí entra una confusión más Naamán. O sea, imagínate una persona que anda buscando salud y de repente ve que nos estamos agarrando acá, yo y el Pancho, yo y aquel nos estamos peleando. Oiga, pues yo vengo a que me sanen y ustedes se están agarrando entre ustedes, hombre, ¿qué pasó aquí? Pero hey, el leproso es él. El que tiene la lepra, el que tiene la enfermedad eres tú, ni modo. Acá yo nos agarramos, luego nos entendemos, pero el problema eres tú. Y como aún así va para allá. Y todo después que le dice Eliseo no va ni lo ve, ni le va a dar la cara. Le dice, oye, mandó un mensajero, dile que se lave 7 veces en el río Jordán. Pues este pobre hombre dijo, hasta aquí llegó ya. De por sí ya venía con dudas. Y luego acá se agarran. Y luego este hombre me mete aquí en esta agua toda turbia de Israel. ¿Qué no acaso los ríos de Abán y Farfar no son mejores que todos los ríos del río Jordán? Y si me lavara ya, hijo. Pero va enojadísimo Naamán. Yo pensé que iba a salir y me iba a tocar y en la lepra iba a hablarle a su Dios. ¿Sabes qué dijo? Estos judíos son una bola de como le hacía el pingüinito eso, ¿no? ¿Y qué le dicen sus trabajadores, sus chaleros? Hay que ser sincero. Tú eres capitán o eres general, era general del ejército de Siria. Cuando tú mandas una orden, te obedecemos. Tú mandas una orden y todos te obedecemos, ¿qué no? ¿No vas a obedecer una orden del profeta de Dios que está mandando? Debe ser más grande la oferta. Pues aquí está el agua.
¿Qué te pasa, hombre? Aquí te secamos de volada, no va a pasar nada, te mojas y ya. Y entonces el hombre se empieza a zambutir una vez. Imagínate las 7 veces. La primera, pues ¿cuál? Lleno de lepra todavía. La segunda, sigue la lepra, pues ¿cuál? En la tercera sentía que era pura show, que no estaba mojando. Cuarta dijo, no, ya. Pero en la quinta y en la sexta empezó a sentir un poco de cambio. Y en la séptima, ese hombre, su carne se restauró como la carne de un niño y quedó limpiecito. Esas historias nosotros no sabíamos nada. Yo cuando leí esa historia la primera vez dije, wow, pues aquí está el Evangelio, aquí está todo lo que es el Evangelio. Desde la muchacha que le predica a Naamán, que era una esclava, porque era una esclava, está demostrando un amor muy grande con el enemigo. O sea, esta muchacha, si era esta muchacha, ¿sabes qué? Que se muera ese desventurado, me tiene aquí esclavizada, ¿no? Me tiene aquí trabajando con su esposa. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano debe de amar a su enemigo, amar a su enemigo. Y le dice, oye, pues ve allá. Y te empiezas a dar cuenta cómo debe ser el cristiano como esa muchachita, de rogarle que se reconcilien. Traen lepra hasta por las orejas. El pecado está inundando al hombre, lo está matando. Y no se dan cuenta del error. Pero sí hay gente que anda buscando, como Naamán. Hay gente que quiere cambiar. Y cuando le estaba platicando esto a esta muchacha, a Mara, se puso a llorar, soltó llorando. Dijo, no, pues esa es mi vida. Exactamente. Muchas veces tenemos muchas preguntas, ahí está todas las respuestas ahí. Y cada paso que íbamos pasando le iba explicando, ¿ves? Tú tienes lepra. No, es que no la ves. Eso que tú tienes ahorita, que se peleó con quién sabe quién, que por allá, todo eso es pura lepra. Necesitas soltar todo eso. Y sí, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no sabíamos absolutamente nada. Y si eso no es vida, entonces ¿qué es lo que buscas? Porque es lo que vas a encontrar en la iglesia: fe, conocimiento, vida eterna, madurez. Eso es lo que debemos de encontrar en la iglesia. Porque si tú andas buscando aquí problemas, pues esos ya los traías, están allá afuera, los puedes encontrar cuando quieras. Pero aquí buscamos las cosas ¿de dónde? De arriba. Eso es lo que buscamos. Se lo aseguro que yo no vengo a otra cosa de pelearme, agarrar, no. Yo busco cosas que sí de repente nos sale la carne, lo animal, pero pues hay que amarrarlo. Eso es lo que no queremos, hermanos. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que deben de llamar la atención. Vamos a explicarlo también en Romanos capítulo 11, del 11 al 24. Vamos también que Pablo nos explique más sobre ese tema. Romanos 11, del 11 al 24. Vamos a ver si lo podemos explicar paso a paso. Romanos 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, sí tropezaron. Dice la Biblia que Cristo para los judíos fue locura, pero para los gentiles locura, pero para los judíos tropezadero. Dice, en ninguna manera, pero su tropezadero o su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea, y eso fue un problema muy grave también yo considero en Gálatas. Los Gálatas, que eran judíos, se habían convertido en cristianos, y así lo veo. No, pues querían que los gentiles, que también se bautizaban, que también se circuncidaran. O sea, los Gálatas eran tan celosos de su ley que ya no estaba en vigor, que querían que si tú te bautizaras, pues que también te circuncidaras. Y Pablo les dijo, bueno, pues, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la fe o el oír o por las obras de la ley? En otras palabras, le pudo haber dicho, pues, ¿cómo recibieron el amor de Dios? ¿Por las obras de la ley? ¿Por tu carne? ¿O por el oír con fe? ¿O por el obedecer el Nuevo Testamento? ¿O el obedecer a Cristo? Y les dice, Gálatas, insensatos. Eran insensatos, ¿por qué? Porque no querían aceptar que también los gentiles, o sea, estaban siendo aceptados con Dios. También podían ser salvos y tener todas estas esperanzas como ellos también. Dice para provocarles celo.
Y si su transgresión, o sea, su tropezadero, fue la riqueza del mundo, y sí lo es, nada más que otra vez muchos no lo vemos. Mira, simple y sencillamente, si ahorita vemos a Israel como nación, yo no quiero ser israelita, como lo que está pasando ahí de tanta guerra y violencia. Su tropezadero para nosotros fue riqueza. La venida de Cristo nos trajo riquezas que estaban escondidas, dice Pablo, estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. Riquezas que se le fue manifestado. Bueno, si quieres así rápidamente, porque no me acuerdo, está en Colosenses 1:26. Vamos a ver estas riquezas que Dios mandó al mundo. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podemos observar que estas riquezas estaban escondidas, y pues primero esas riquezas Dios se las trajo a su pueblo, a los judíos, pero ellos, o sea, no todos, la mayoría no lo aceptó. Estas riquezas, hermanos, para nosotros ahora sí que fue una cosa preciosa. También cuando hay una parte en la Biblia donde Cristo está con todos los apóstoles ahí, y viene una mujer y le toca, y si es así o no me acuerdo, pero prueba, y le dice Cristo a los apóstoles: ¿alguien me tocó? Dice: pues muchos te tocan. No, pero alguien vino y me tocó, porque sintió que salió fuerza de él. Y volteó a ver a la mujer y le dice Jesucristo a la mujer: mujer, no es bueno que los perrillos se coman los alimentos de sus amos. Fíjate lo que le dice, ¿eh? O sea, cómo Dios está poniendo a los judíos arriba que a los gentiles. Dice: no es bueno que los perrillos se coman el alimento de sus amos. Y dice ella: pero también de las migajas que caen de los amos, los perrillos comen. Y dijo: no he encontrado, fíjate ahí como, no he encontrado más fe en esta mujer en todo Israel. Y es que es lo que está diciendo aquí. Para nosotros esta es la riqueza. O sea, si ellos no lo aceptaron, bienvenido a mi hogar. Si ellos no quisieron el evangelio, bienvenido a mi hogar. Yo lo necesitaba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ellos por causa de su altivez o su orgullo no lo quisieron, para mí es vida. Y es vida entre muertos, vida espiritual, ¿no? Entonces dice así, hermanos, vamos otra vez a Romanos capítulo 11. Ahí está otra vez, dice, el 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, como ya lo expliqué, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí, en esa parte tú puedes ver el amor de Dios, que aunque fueron ásperos, aunque fueron orgullosos, altivos, lo que sea, si ellos se arrepienten, si un judío en esta etapa, descendiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, se arrepienten, bienvenido. El Señor no va a decir: no, bienvenido. Entonces dice la palabra de Dios, el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, a nosotros, por cuanto yo soy Pablo a los gentiles, cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Ahí también vemos la misericordia del Espíritu Santo en Pablo, diciendo: quiero provocar a los judíos con los hechos, para ver si puedo salvar a alguno de mi sangre, algunos de mí. Yo a veces, muchas veces, ¿sabes cómo yo lo veo a veces? A veces cuando pues voy con mis hermanos y hermanas allá a la casa, llegan mis hermanos de Cortázar y la verdad se han portado muy bien conmigo. Le digo: hermano, sí, tenemos por ti, te llevamos, estamos para acá, me traen para todos lados. A mí, conmigo. Y cuando llegan mis hermanos carnales, así como que quiero decirles: miren, aquí están los hermanos verdaderos, aquí está la familia. Es provocarlos a celo a ellos, para que vean nuestro comportamiento. Y así Pablo también, predicándole a los gentiles, ¿verdad?, tratando de provocar a algunos de ellos que estaban bien altivos, bien orgullosos. A ver, mira cómo nos comportamos. Pero hay gente que es dura, es como una piedra, no va a cambiar. Entonces dice aquí, el 14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos?
Sigue hablando de lo mismo. Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Bueno, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar de Jacob, de todos aquellos, de los primeros. Dice, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas son las que siguen. Pues si algunas ramas, ahí está, si algunas ramas fueron desgajadas, significa que estas personas se salieron del plan de la soberanía de Israel, de los pactos. Desgajadas significa arrancadas. Y tú, ahora aquí viene ya a mí, siendo olivo silvestre, yo lo veo como un quelite. Ese era un quelite, esos que no nos gusta, los arrancamos. Tú siendo un quelite, un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando que somos participantes de la rica savia del olivo, que se refiere a ¿quién? A Abraham. O sea, hermanos, son cosas bien interesantes. Mira, ¿por qué soy participante de Abraham? Yo les he platicado que antes decía, bueno, todos somos de fe, o sea, creemos en Dios, ¿no? ¿Verdad? Todos. Y yo decía, bueno, si Dios le dijo a Abraham o le pidió un sacrificio tan grande, ¿verdad? O sea, velo así. ¿Qué fue el sacrificio? Para mí, imagínate a Abraham esperando a su hijo o la descendencia que Dios le había prometido. Lo esperó por muchos años. Si yo viendo a mi nieto ando todo loquito, ahora imagínate a Abraham, su hijo, lo amaba tanto. Era su amor, era no le quitaba la vista. Y luego preocupado de que ya estoy muy viejito y este chamaco tiene que prepararse para ser el siguiente patriarca. Va a tener que dirigir, va a tener que ordenar, tiene que ser. Y ahí bien metido Abraham con su hijo Isaac. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Sacrifícalo. Y sacrifica lo que más amas, porque era lo que amaba. Entonces cuando yo me hago esa pregunta, caray, ¿y a nosotros? ¿Por qué a nosotros Dios no la pone tan suave? ¿Verdad? ¿Por qué a nosotros Dios no la pone tan suave? Y entonces me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? No es cierto, no la pone tan suave, es lo mismo. Es lo mismo. Tú tienes que sacrificar lo que más amas, hermano. Y te voy a decir una cosa, si somos sinceros, lo que más amas es este mugriento cuerpo de muerte. Es lo que tú más amas, es tu cuerpo. Ay, que se van enfermando, que quieren los tenis Nike, y qué más quieres, que la zumba, que lo que tú quieras por todos lados. No dice la Biblia que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No dice la Biblia que sea un culto racional. No dice la Biblia que tenemos que no nos conformemos, que no nos moldemos a este mundo. No te moldees a este mundo, dice. No te asocies a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para... Ahí te está diciendo, sacrifica este cuerpo. Te está diciendo, sacrifica el cuerpo. No es otra cosa lo que está haciendo. Entonces, cuando yo hago esta escritura, Dios me está haciendo participante de esta rica savia de olivo, que es Abraham. Fui engendrado en esta, ¿cómo le podemos llamar? En esta raíz, en esta parra. Si tú no lees la Biblia, si a ti no te interesa eso, pues nunca te va a preocupar. Tú sigues viviendo en el error o en el mundo. Pero cuando tú empiezas a pensar a mi edad, dices, qué cosas tan hermosas Dios nos está dando a ver o a entender. El 18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, aquí empieza el problema. No vayas a ser como ellos. Como yo soy de la iglesia de Cristo, yo no hablo a cualquiera. O yo no le digo a esto. O sea, yo he oído, no me acuerdo, que decía el hermano Marcos que había hombres que decían, oiga, si usted no es miembro de la iglesia de Cristo, ustedes se van al infierno. Y decía, pues allá te miro. ¿Tú crees? ¿Cómo? También que no sepas predicar, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? O sea, como usted no es miembro de la iglesia de Cristo, se va al infierno. Pues eso te estás jacteando. No. Tenemos que tener la sabiduría, cómo predicar la palabra de Dios, y la humildad también, cómo podemos predicar la palabra de Dios. El 20 dice, pues las ramas dirás, fueron desarraigadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad, o sea, por su desobediencia fueron desarraigados. Pero tú por la fe estás en pie. Así es que, ¿qué? No te ensorbezcas, sino teme. Ahí está, otra vez. Es tan importante, como dije yo creo que el domingo,
de no ser como un pueblo, desde que les expliqué desde el Viejo Testamento, como los hermanos, es que esta palabra ensorbezca va acompañada de asesinatos, va acompañada de odio, de pleitos, de iras. O sea, está bien que nos enojemos porque somos humanos, pero hey, bájale a tus 3 reglitas, porque en la altivez, cuidado con la altivez. ¿Qué dijo Dios del altivos? Al altivo yo le voy a ¿qué? A humillar. No somos nada. O sea, por más que nos enojamos y nos pongamos así, ¿a dónde quieres llegar con tu corajillo? Sí, la verdad. Es como yo digo, es como si una hormiga ahí se me está gritando desde abajo, cállate. Y luego esas rocas que pican re feo. Así también, ¿cómo te pones a enojarte ante Dios? Por eso dice, no te ensorbezcas, sino teme. Yo creo que es lo que quería decir mi brother Rulli el domingo. Obedezca los mandamientos, teme. Dice la Biblia que Cristo con un temor reverente, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Ahí vamos todos, o no vamos, pero ahí ese es el punto. Entonces ya dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Ahí está, hermanos, qué tan importante es eso. O sea, no creas que porque estamos en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, con aire acondicionado y bien a todo dar, que Dios te va a perdonar si no cambias. Si tu actitud todavía es así de enojón, o somos enojosos, somos alegando, gritando, si Él no perdonó a las raíces naturales, a los que vienen de la raza, a los que Dios les llamó, tampoco te va a perdonar a ti, hijo. O sea, no hay eso. Entonces, dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ahí está, hermanos. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado al buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados por su propio olivo? O sea que son cosas que podemos estar estudiando mucho, pero muy interesantes, hermanos. Y la cosa es, ¿qué tanto creemos de estas cosas que Dios nos ofrece? De estos pactos que estábamos ajenos, el pacto que quebraron ellos, y dice la Biblia que aunque Él fue como un esposo para ellos, y luego viene otro pacto. Por eso le decía al Ruri del sábado, le digo, no, es que ahora es otro pacto. En Jeremías 31, podemos ir allá. Jeremías 31, ay, caray, se fue el tiempo. ¿A qué hora se fue el tiempo? Y ni cuenta me di. Es que traigo lentes bien borrosos, no miraba bien el reloj. Jeremías 31, y vamos a leer del 31 al 34, mi brother. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, ahí está. O sea, es como dice, te voy a dar mi Espíritu Santo en tu mente, las escribiré en tu mente, y yo seré por ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo. Por eso podemos entender, ¿verdad?, que Pablo, ¿qué decía? Si alguien tiene en qué confiar en la carne, yo más. Fariseo de fariseos, hijo de la tribu de Benjamín, se llevaba a sus contemporáneos, estudiado bajo el doctor Gamaliel, pero todo lo que tenía para mí que era ganancia, lo que era ganancia para mí, porque al último te jactas de lo que eres, ¿no? Yo soy profesional, yo tengo dinero. O sea, todo lo que tú eres, dice Pablo, todo eso lo tengo por basura, por ganar ¿qué? El conocimiento de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Mi palabra estará ¿qué? En su mente. Y todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, porque deben de aprender de ese conocimiento, tener todo el conocimiento de Dios en nuestra mente, para poder así empezar a cambiar. Porque primero el conocimiento, después con el cambio. Pero si no tenemos el conocimiento, entonces
puede haber un problema. No estamos entendiendo lo que estamos estudiando, de que éramos quelite, sin propósito. Ahora hemos sido injertados a la rama, a Abraham, a la fe, para poder crecer hasta donde Dios quiera. Hermanos, ahí le vamos a parar. Pues que Dios les dé mucho entendimiento y mucha sabiduría a todos. Vamos a entonar un himno de invitación que nuestro hermano ha escogido.